Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias a Dios. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Muy bien. Buenos días, doctor. Bueno, doctores, ¿quién desea socializar el caso del día viernes? ¿Cuál fue su respuesta? Yo, profe. ¿Cómo encauzó la solución del caso? Aquí aparece Leonid, por favor. Leonid Mariño aparece, con la mano levantada. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Doctor, nosotros trabajamos con mi compañero Javier Cardoso. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, señor, sí, señor. Nosotros lo encaminamos a la... Pues, doctor, la primera, pues, determinar los hechos relevantes, pues, ahí la asistencia de un grupo armado al margen de la ley, del puesto extorsivo, temor por la presencia en la comunidad de un tigre, creación de un grupo por parte de la comunidad para defenderse de los ataques del animal, reacción de defensa de Nacho Vidal, producto como resultado de la muerte de 4 hombres y 2 heridos, entrega voluntaria de Nacho, aceptación de 2 cargos por parte de Nacho, se demostró que las armas de las víctimas eran aptas para disparar e idóneas. Nacho no tuvo incapacidad médica, ya que las víctimas no se defendieron. Los disparos recibidos por las víctimas fueron de larga distancia. Segundo, que decía que identificar él o los problemas jurídicos que involucra el caso, pues cuál es la responsabilidad legal de Nacho Vidal frente al homicidio de las 4 víctimas causadas a los otros 2. Ubicar el marco legal que sustenta el caso, explicando que por qué cuida dicho marco legal. Constitución política, artículo 12 del derecho a la vida. ¿Me escucha, doctor? Código civil, artículos 63 y 64, que hacen referencia al dolo, fuerza mayor y caso fortuito. Ley 599 del 2000, artículo 103, que habla sobre el homicidio. Y la ley 599 del 2000, artículo 32 numeral, sobre ausencia de responsabilidad. Soluciones factibles del caso. Pues, doctor, nosotros lo miramos como un homicidio simple, 103, pero obviamente con un eximente de culpabilidad, porque se encontraba bajo un miedo insuperable. Entonces nosotros lo vimos por ese punto. Argumentos jurídicos, según lo establecido en la ley 599 del 2000, artículo 32, numeral 9, se obre impulsado por un miedo insuperable. Y pues, doctor, eso fue lo que nosotros, como su compañero Javier, dedujimos ese día. Entonces no tendría ninguna pena. Exacto, donde dice que no. No, sí, claro, pena tiene que haber, porque igual hay un homicidio, doctor. Leonid, Pero obviamente... si él obró bajo el miedo insuperable, no tiene ninguna pena porque, tal y como lo consagra el artículo 32, no hay, para esa causal no hay pena. Aquí donde su merced nos colocaba, doctor, que dosificación punitiva, nosotros colocamos... Leonid, yo le puse dosificación punitiva si la hubiere. Si usted habla de que esta persona obró en miedo insuperable, no tiene ninguna pena, Leonid. Exacto, nosotros colocamos que no la hay, por lo precedente es solicitar que le enciman de la pena, amparado en el artículo 32, numeral 9 de la ley 599 del 2000, doctor. No te va a tener ninguna pena con base en esa postura. Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Qué nos dice Laura? Bueno, profe, yo realicé más que todo que llenar, digamos, como el cuadro, yo realicé fue como la argumentación jurídica. Voy a empezar por decirle que usted en clases anteriores nos afirmaba que ante un muerto eventualmente puede haber lesiones personales. En este caso no son lesiones personales, pues para mí no es un homicidio culposo,
ni es un homicidio agravado, ya que estos delitos tienen unas características específicas las cuales pues yo no determiné en el caso. Lo importante primero es afirmar que había un indicio supremamente importante, el cual, pues según Dagoberto Charri, digamos, el docente que usted nos envió como referencia para observar sobre el tema de los indicios, él decía que es una prueba indirecta enlazada con el tiempo, modo y lugar, donde cabe anotar que el indicio es un hecho cierto, ¿sí? En este caso se probó con alto grado de certeza que una organización criminal dedicada al secuestro extorsivo, azotando a las personas más prestantes económicamente de la vereda de Insa, Cauca, digamos, es un hecho cierto. ¿Por qué? Porque estaba probado y más que comprobado que esto sucedía, ¿sí? Dagoberto Charri afirmaba que bien pero este hecho no se falsificó porque ya estaba comprobado. Yo observé en la sentencia en la sala de casación penal sentencia 1467 del 2016 por Patricio Salazar Cuellar, habló sobre los indicios. Eso pues también lo estudié, pero quiero que me escuche otro punto. Nacho Vidal llegó a creer, esto debido a un miedo insuperable, como lo decía mi compañero anteriormente, que estas personas se encontraban en actitud sospechosa y armadas, pues eran el grupo armado, él creía que eran el grupo armado criminal que azotaba la región. Ante ese miedo insuperable, Nacho Vidal quedaría con una ausencia de responsabilidad, la cual se encuentra tipificada en el artículo 32 del Código Penal, en su numeral 9, se obra impulsado por miedo insuperable. Nacho Vidal tenía un grado de miedo insuperable, el cual es explicado como, según Hart, no toda responsabilidad tiene una sanción y no toda sanción tiene una conducta propia que se le haya generado una responsabilidad. La capacidad se convierte en una fuente de responsabilidad. El miedo insuperable se consuma cuando una situación en el ambiente, un sujeto no le permite actuar de manera más adecuada, sino en aquella en la que el mismo ambiente lo conduce a que fue lo que sucedió aquí. La Corte Suprema de Justicia ha definido el concepto de miedo insuperable de la siguiente forma. Según la RAE, el miedo es la perturbación angustiosa del miedo por un riesgo o un daño real o imaginario, ¿sí? El miedo puede afectar al sujeto en 6 fases, pero solo voy a nombrar una que me llamó la atención, que es como relacionada al caso, que es la angustia, ¿sí? El sujeto pierde el control y se muestra ansioso. Pero pues hay varias, el pánico, la cautela, la alarma, en fin. El término insuperable debe entenderse como aquello superior a la exigencia medida de superar males y peligros. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está en una situación perfectamente controlable. Lo dice la sentencia de casación 2192 del 2015. Se han fijado 4 presupuestos esenciales y solo nombraré 2 para tal caso. Uno es la existencia de un profundo estado emocional en el sujeto por el temor. Y otra es el miedo de ver ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del procesado una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, se enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. El miedo tiene unas etapas, pero también nombraré solo 2 que para tal caso tiene relación, que es la desconfianza, ¿sí? Él tenía desconfianza. ¿Qué es la desconfianza? Que era lo que él sentía, lo que Nacho Vidal sentía, y esta se rige en el temor de una remota posibilidad que puede presentarse, ¿sí? El individuo adopta de cautela y atención, seguridad, que era lo que él sentía, y el miedo insuperable surge en el ánimo del
del hombre sin que exista una coacción o una intimidación del mismo. Puede prevenir ante peligros reales o imaginarios, o tratarse de un medio instintivo o razonativo. Lo que yo pude concluir es que pude concluir que él actuó en legítima defensa por un error de tipo o de hecho. El agente actúa con una comprensión distorsionada, por lo tanto, pues no hay dolo. Un error invencible, por lo cual no hay responsabilidad penal. Si el error hubiese sido vencible, sí tendría una responsabilidad penal. El error en la persona, así como está la figura del aberratio ictus, que es el error en el golpe, está también esta figura que es el error en la persona, lo cual significa que hubo una equivocación en la identidad de la persona en este caso. Eso fue lo que yo pude determinar, profe. Pero a ver, Laura, ¿o miedo insuperable o error de tipo? ¿Cuál de los dos? Profe, pues es que yo observé aquí el artículo y esa fue también como una confusión porque es que yo puedo decir, él también tenía... o se presenta el miedo insuperable o se presenta el error de tipo. Lo que no puedo hacer es decir que se presentan los dos. Entonces yo determinaría que se presenta el miedo insuperable. Sí, si yo analizo mi ejercicio a partir del miedo insuperable, no puedo indicar que es un error de tipo. Aunque aquí no se presenta ningún miedo insuperable, desde ya les anuncio. Pero bueno, listo. ¿Qué nos dice Janet? Buenos días, profe. Yo trabajé con mi compañero Giovanni Alexander Núñez. Nosotros enmarcamos este caso en el artículo 32, ausencia de responsabilidad del Código Penal, en su numeral 10, inciso primero. Enmarcamos la conducta punible realizada por el señor Nacho Vidal en este numeral, ya que en este caso se evidencia un error de prohibición, pues del contexto de los hechos se aprecia cabalmente que el señor Nacho Vidal se imaginó o supuso que era agresión inminente. A pesar de que a esto se le llama defensa putativa o subjetiva y se puede asimilar mucho a la legítima defensa, puesto que para que se dé esta institución que es defensa putativa o subjetiva, se deben cumplir con todos los presupuestos de la legítima defensa. Para que exista una defensa subjetiva, es necesario y primordial que el error cometido por el agente se encuentre bajo una justificación racional. Dicha justificación puede ser determinada tanto por las circunstancias de hecho que configuran el caso, como por las circunstancias especiales de carácter subjetivo del sujeto atacado. En este caso, se da la explicación racional es en las circunstancias de hecho que configuran el caso. Igual en el marco jurídico, pues hay doctrina, tenemos posición de doctrina internacional, pero pues si me pusiera a... Voy a mencionar lo que dijo la Corte sobre esta institución, sobre la defensa putativa. Entonces, aquí la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal ha dicho lo siguiente: quien obra bajo este presupuesto, como lo ha precisado la Corte, está soportado en el error de prohibición, también denominado defensa putativa o presunta, porque quien procede lo hace bajo el errado convencimiento de que ha sido objeto de un indebido ataque cuando en realidad no ha existido la embestida real o apremiante. Luego, el comportamiento del agente está determinado por una deformación de la verdad que da lugar a excusar la responsabilidad, pero siempre y cuando el error sea invencible, dado que si fuera vencible la conducta sería punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Eso es lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, en una sentencia del 5 de mayo del 2010, magistrado ponente Javier Zapata Ortiz. Nosotros determinamos que la defensa putativa o presunta en nuestra legislación se trata de un error de tipo según la configuración del tipo penal, donde se elimina el dolo y la culpa por falta de los elementos subjetivos de tipo en caso de ser invencible. Y de ser vencible, subsiste la culpa, por tanto habrá lugar a responsabilidad penal
en caso de que la conducta punible se encuentre tipificada en nuestro ordenamiento. Entonces, pues las soluciones posibles al caso es, la primera es la ausencia de responsabilidad por obrar con horror de prohibición invencible bajo la modalidad de defensa putativa, caso en el cual no respondería penalmente, ya que este excluye la culpabilidad. Pero sí debiera indemnizar civilmente, porque penalmente se debe indemnizar civil por los errores con error. Ahora le voy a explicar los argumentos jurídicos que dimos para la solución del caso. Entonces dice, cumpliendo el señor Nacho Vidal con los presupuestos de la defensa putativa y subjetiva en cuanto a que evidenciamos en los hechos que se pueden configurar todos los presupuestos de la legítima defensa como requisito primordial de esta institución jurídica. Siendo así enmarcada en el error de prohibición invencible que se encuentra estipulado en el artículo 32, ausencia de responsabilidad en su numeral 10, inciso primero. En este caso no hay lugar a responsabilidad penal por parte del señor Vidal al encontrarnos frente a un error de prohibición invencible, ya que era imposible para este no suponer que era objeto de una agresión inminente, si encontramos que se demostró que ciertamente para ese tiempo en el municipio de Insa, Cauca, se encontraba una organización criminal dedicada al secuestro extorsivo de las personas más prestantes económicamente de dicho municipio, teniendo en cuenta que el señor Vidal era un blanco directo de tal organización criminal por su condición económica y bajo las circunstancias que se suscitaron los hechos, como lo es que hubieran 6 personas armadas en la vía, cabe anotar con armas de fuego que bajo dictámenes periciales de balística llevaron a establecer que eran escopetas hechizas aptas e idóneas para disparar, situación esta que nos lleva a inferir que el señor Vidal efectivamente tenía razones de peso para sentir que se encontraba frente a una agresión inminente por parte de los individuos hoy occisos y lesionados. Que este error era invencible, ya que los hechos llevaron a razonar al señor Vidal que se justificaba su reacción al sentir que su libertad, vida e integridad se encontraban en un peligro inminente, que la necrosia practicada a los hoy occisos estableciera que los disparos recibidos fueron a larga distancia, demuestra que la intención del señor Vidal no era matar a sus agresores, sino impedir ser secuestrado y lesionado en su integridad. Posteriormente, poniéndose a disposición de las autoridades, convencido de que existía un eximente de responsabilidad en su conducta, son estos un cúmulo de circunstancias racionales que nos ponen frente a un error de prohibición invencible, como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia. Esa fue nuestra solución y pues obviamente en la dosificación, en la solución en la primera solución del caso no habría responsabilidad penal, solo la reparación civil a que hubiera lugar, ya que deberá indemnizar los perjuicios civiles por obrar por error. Esa es nuestra solución del caso y el soporte jurídico, profe. Listo. ¿Qué nos dice Guadid? Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Bueno, yo sí quisiera discernir un poquito acerca del caso porque me pareció interesante. La verdad, quiero traer a colación una frase que dijo su antecesor, el que nos dictó Derecho Penal General, y que dijo que en el mundo del proceso penal la prueba es fundamental, ya que está destinada a producirle certeza al juez. No se puede prescindir de ella sin atentar contra los derechos de las personas. La verdad, mi estimado doctor, yo analicé el caso, ya trabajé solo, desde luego, y extracté exactamente 8 hechos, según lo que usted nos puso. Hecho relevante. Como hecho relevante se probó y se demostró en grado de certeza que para el mes de septiembre del 2019 en una vereda del municipio de Insa, una organización criminal viene dedicada al secuestro extorsivo de las personas más prestantes económicamente de ese sector. Como hecho 2, el señor Nacho Vidal, reconocido y pudiente ganadero de la región, el día 1 de enero del 2020 se disponía a visitar a sus padres residentes en una vereda cercana al municipio de Insa. Como hecho 3, en su desplazamiento visualiza a 6 personas con armas y que se encontraban en una actitud sospechosa, lo que le generó mucho miedo al creer que se trataba de miembros que conformaban el grupo de organización criminal existente dentro de ese sector y el que se dedicaba a ejercer actos violentos de secuestro y extorsión. Como hecho 4,
para evitar caer en sus redes, el señor Nacho Vidal optó por tomarlos de sorpresa, donde se fundó su arma de uso personal, la que portaba legalmente con los permisos requeridos existentes, y decidió libre y voluntariamente disparar sobre la humanidad de ese grupo con las siguientes consecuencias. A. Mató de manera fulminante a 4 de esos miembros e hirió a los 2 restantes. Como hecho quinto, seguidamente el señor Nacho Vidal procedió a llamar a la policía y una vez esta se hizo presente en el sitio de los hechos, le narró lo ocurrido y se colocó a disposición de la autoridad competente, por lo cual, previa diligencia de levantamiento de los cadáveres y de haberse trasladado a los heridos a los centros asistenciales de salud más cercanos al sitio de los hechos, es puesto a disposición ante el fiscal que asumió el caso. Como hecho 6, en las diligencias preliminares adelantadas por el señor fiscal del caso, se pudo determinar que le fueron allegados todos y cada uno de los informes adelantados por la Policía Nacional Judicial que atendió la escena, diferentes dictámenes periciales pertinentes, el examen legal practicado al señor Nacho Vidal, donde constaba que este no presentaba ningún tipo de lesión corporal que ameritara incapacidad médico-legal. Como hecho 7, se destaca que la división de balística de la policía determinó que el armamento que portaban las 6 víctimas eran sus escopetas hechizas, aptas e idóneas para disparar. Y como hecho último 8, finalmente el área de balística del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses manifestó que dentro de las necropsias y pruebas legales practicadas a los 4 cadáveres, se pudo determinar que los disparos que acabaron con la vida de esas 4 personas fueron realizadas a larga distancia. Eso me conllevó a mí a analizar 2 situaciones y me puse en dos posiciones diferentes. Veamos pues. Problemas jurídicos que involucran al caso. Yo digo, si yo hubiera sido el fiscal del caso, yo hubiera dicho que se podría estar frente a un homicidio culposo, conforme lo establece el artículo 109 del Código Penal. También me incliné, doctor, de verdad, por eso lo digo a manera personal y como si fuera fiscal. Yo también me incliné frente a un genocidio preterintencional. ¿Por qué? Porque es un atentado contra un grupo, ya que el victimario actuó presuntamente dentro del marco de la ley, lo cual fue declarado inconstitucional mediante la sentencia constitucional C-177 del 2001, porque ello equivaldría a afirmar que no constituiría genocidio al aniquilar, intimidar y atentar en contra de grupos de guerrilla, narcos, paras o cualquier otro grupo irregular, porque se presume que ellos no actúan dentro del marco de la ley, donde se ve el victimario motivado, inducido, introducido o influenciado por los militares o grupos legales, actuando de esa forma a su libre albedrío, tratándose de defender y como si fuera una persona normal. Bien, y estaríamos también frente a unas lesiones personales ocasionadas a 2 víctimas, porque simple y llanamente son prácticas genocidas. Sin embargo, doctor, le quiero manifestar que yo me incliné más por el lado del genocidio. Entonces asumí el papel de abogado defensor del personaje. Entonces, en la tercera pregunta decía, ubicar el marco legal que sustenta. El marco legal que sustenta el caso, además de lo que narré al inicio, yo me incliné por en general, porque es que no tiene sentido que una persona, estando a una marcada distancia, y sí, ciertamente pues vivía temeroso y vivía aterrado de lo que le pudiera pasar, pues sacó su arma y disparó a su libre albedrío. Entonces, sin saber a quién, ni por qué, ni preguntar, bueno, en fin. Entonces, yo ubiqué el marco legal que sustenta el caso, se encuentra como ingrediente subjetivo en el elemento de la conducta asumida por el infractor, mediante el análisis del aspecto jurídico relevante con especial referencia al bien jurídicamente como es la vida de la persona, y quitarle la vida a un grupo de personas y adelantar en contra de otras 2, hiriéndolas gravemente, cuya figura delictiva es
es castigado por nuestro Código Penal según lo normado así. Entonces, A, se encuentra consagrada en el libro segundo, parte especial que trata de los delitos en particular como punibles y encontrados en título primero, capítulo primero, artículo 101, numeral 1. Y B, en la sentencia constitucional que hice referencia anteriormente, C-177-01, que declaró inconstitucional y constitucional la frase que actúe dentro del marco de la ley. Pues él, como tenía permiso de su porte de armas y como era un ganadero prestante, entonces creyó que estaba actuando dentro del marco de la ley contenida tanto en el artículo 3 de la ley 589 de 2000 como en el artículo 101 de la ley 599 de 2000. Entonces yo ya aquí asumo el papel de abogado defensor del personaje. Y entonces yo ya me voy por otro lado. Solo con base con respecto a lo plasmado en la frase de su antecesor. Entonces yo digo que, dado el caso y en el ejercicio de defensa como apoderado especial del actor, iniciaría su defensa bajo los siguientes postulados. A. Se iniciaría alegando una ausencia de responsabilidad por posible demencia temporal, conforme lo establece el artículo 32 del Código Penal, numeral sexto, como causales de justificación o inculpabilidad por posible nexo extralegal de justificación. B. Que sufre de esquizofrenia vivida y enfrentada como genocida, cuya enfermedad es grave porque piensan que están asediados por terceros que le quieren hacer daño, que escuchan voces distintas que no están allí, que escuchan historias de violencia, que sufren alucinaciones auditivas, que tienen impulsos y enfrentan circunstancias sociales desfavorables donde reconoce la obediencia debida cuando se trata de delitos de genocidio. C. Que legalmente se alegaría la desesperación del infractor, que no es otra cosa que la rabia al perder la esperanza de su tranquilidad, la tristeza transformada en no poder moverse libremente dentro de su horizonte cotidiano, en el trasegar de su existencia y de su cotidiano vivir. D. Que sufre o enfrenta un acoso psicológico mediante la propagación de rumores, comentarios o comportamientos del entorno donde reside, que no es bienvenido porque experimenta un aumento desproporcionado de tristeza y una pérdida del interés de sus propias actividades que solía disfrutar. E. Y que padece de intimidación al enfrentar los problemas sociales, los problemas emocionales e incluso problemas de salud mental al perder su tranquilidad porque piensa que en cualquier momento o circunstancia le va a suceder algo por el mismo entorno en que se mueve. Cuarto, argumentación jurídica. La argumentación jurídica se establecerá con base a lo normado por cada uno de los posibles, de la posible sustentación de defensa que se vaya a ejercer así, doctrina y jurisprudencia. Me remití a la sentencia penal 2192 del 2015 que hablaba Laura, donde la Corte Suprema de Justicia, que trata sobre la ausencia de responsabilidad penal porque el inculpado obró por la necesidad de proteger un derecho propio ante un peligro inminente e inevitable de enfrentar su presunto secuestro y su presunta a la sentencia penal 29904, magistrada ponente doctora María del Rosario González, que trata sobre la causal de ausencia de responsabilidad como estricto cumplimiento de lo allí normado. A la sentencia constitucional, que es máximo de lo máximo, C370 del 2002, que trata la ausencia de responsabilidad penal por error sobre la licitud del comportamiento de quien no es responsable penalmente cuando se obra invenciblemente. A la sentencia C647 del 2001, que luego de exponer unas consideraciones sobre la dignidad de los seres humanos, declara la ausencia de culpabilidad y por ende la ausencia de responsabilidad penal que inciden sobre lo injusto o la atipicidad. En cuanto a la dosificación de la pena punitiva, teniendo en cuenta que si yo fuera el juez, entonces yo le haría caso al fiscal, lo sentenciaría como genocida y le decretaría de 15 a 20 años de privación de la libertad en establecimiento intramural y a la sanción de pago de 2.000 a 10.000 salarios mínimos legales vigentes, así como también
en interdicción de derechos y funciones públicas de 15 a 20 años. Ese fue el desarrollo de mi parcial, doctor. Espero que lo evalúe y esa fue mi posición asumida. Usted me dice, Guadí, que genocidio preterintencional. Sí, sí. Partimos de la base que ese delito no existe en nuestra legislación colombiana. Entonces, ojo con eso. No me ponga delitos que no existen en el Código Penal colombiano. O sea, solo delitos que estén consagrados como delitos. Pero pero genocidio, doctor, eso es marca. No me discuta con verdades objetivas. El genocidio preterintencional no existe en el Código Penal. Eso no existe. Bueno, entonces inclinémonos por el homicidio culposo. No. A ver, Guadid, mire, es que yo no quiero discutir con usted. Yo simplemente le digo no me responda delitos inventados. Eso es un delito. Cuando yo hablo de genocidio preterintencional, me estoy inventando un delito que no existe en nuestra legislación colombiana. Delito no existe. Ya el desarrollo pues tendrá otro análisis. Pero el argumentar, y ojo con eso, el argumentar delitos que no existe. ¿Y por qué se lo digo, Guadí? Porque si usted le dice eso a un juez, ya el juez no le empieza a creer a su discurso cuando usted dice, aquí hay un genocidio preterintencional. De ahí para adelante nadie le va a creer, porque estamos partiendo de una falsedad completa, de un error terrible, porque ese delito no existe en nuestra legislación colombiana. Eso es como si yo le dijera, comete el delito de arriarle la madre al profesor. Eso no es ningún delito. Entonces, ojo con eso. Ya lo otro de otro análisis, ya hablar del error y del miedo y listo. Bueno, voy a remitirme a la sentencia C177 que me pareció leerlo ahí. Déjeme mirarlo bien y ya le léalo bien, pero ese delito no existe. Podrán hablar de homicidio preterintencional, pero nunca de genocidio preterintencional. Ok. Nos dice Héctor Rodríguez. Buen día, profesor. Buenos días. Pues primero, ya atendiendo las indicaciones que usted nos decía hace un momento, de que no existía el miedo insuperable, más sin embargo, el trabajo que se hizo pues con la compañera Nini, no lo hicimos basados en eso. Antes de empezar, porque realmente le voy a leer pues, el argumento jurídico como para resumir y no extendernos tanto, pues es de anotar que independientemente de la solución que pues bien ahora supongo nos va a dar el profesor, es importante entender que cada hecho es muy particular y que cada hecho tiene unas circunstancias diferentes que lo pueden hacer cambiar al juez, que seguramente va más lógica o el que el sentido común nos diga, pero no obstante, pues vamos a argumentar. Como bien lo decía, pues nosotros tomamos la teoría del miedo insuperable. En los argumentos jurídicos, pues como le comentaba hace un momento, doctor, me permito remitirle lo escrito. Definir la teoría del miedo insuperable, reglada por el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, debe hacerse en el entendido de la valoración subjetiva de los hechos, así como del autor del posible punible, donde se debe tomar en cuenta el estado emocional que sufre el agente, donde su coacción no proviene de un agente externo, sino de su mismo entender del advenimiento de un mal, el cual finalmente lo lleva a actuar privándolo de la normalidad correspondiente para que se le pueda atribuir algún tipo de responsabilidad penal. Así los hechos en un contexto general que presuman la presencia de una conducta antijurídica. Ahora bien, no solamente es el miedo la raíz de la ausencia de responsabilidad, sino que debe estar en congruencia o relación directa a que éste sea de carácter insuperable. Así las cosas, este último término no determina la veracidad y no es un instrumento para calcular el miedo, ya que se deben tener en cuenta otros aspectos relacionados como el ámbito donde suceden los hechos, así como los antecedentes o conocimiento real o general del orden público u otros factores que puedan dar una visión de los posibles actos que afecten o pongan en peligro los derechos y libertades de los habitantes de un determinado territorio. Me permito explicar esa parte. ¿A qué hacíamos referencia? No se puede aducir que el miedo insuperable es sencillamente me da miedo a algo o sencillamente tengo miedo de algo y ya porque sí. No. No es lo mismo decir que yo voy caminando por Bogotá, en el centro, y veo a alguien
con una vestimenta que consideraría para mí sospechosa y lo voy a atacar porque tengo miedo. No es lo mismo en el caso que ya bien nos decía una persona que es ganadero prestante, de que la región estaba siendo azotada por secuestradores y que el objetivo de estos secuestradores era las personas con un poder adquisitivo o económico mayor. Es decir, se vuelve una víctima directa o más predecible, pues para poder que fuera víctima del secuestro o de la extorsión. Continúo. Por lo anterior, es indispensable tener en cuenta la calidad de la gente o de la persona que pudiese estar inmerso en un acto delictivo, y este pudiera abogar la ausencia de responsabilidad por miedo insuperable, ya que se debe medir el conocimiento, el entrenamiento y las capacidades propias del sujeto activo, toda vez que no es comparable que, por ejemplo, el sujeto tenga entrenamiento militar o, como en el caso, este sea una persona dedicada al trabajo del campo y la ganadería. A esto continúo, no es lo mismo decir que actúa con miedo insuperable, por ejemplo, un militar, un policía que está en una zona o en determinado lugar que puede tener ese entrenamiento de responder y salvaguardar su vida, a una persona del común que actúa sin tener en cuenta esa situación de entrenamiento específico, pueda disuadir que su actividad o sus actos en como tal sean considerados un delito en el momento. Continúo. En este entendido, se acoge lo pronunciado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de mayo de 2010, radicado 32585, que afirma: no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero que otro sujeto, por su carácter pusilánime, no tolera, prefiriendo cometer el delito. Va en concordancia con lo que decía hace un momento, de que no se le puede atribuir el miedo insuperable a cualquier persona por cualquier motivo y en cualquier situación, sino hay que entender más allá el conocimiento y el entrenamiento y todas las situaciones o todas las circunstancias que rodean el hecho. Continúo. En este mismo sentido, la Honorable Corte, en la sentencia anterior, determina los elementos a tener en cuenta para estructurar el miedo insuperable de la siguiente forma. Primero, existencia de un profundo estado emocional en el agente por el temor, por el advenimiento de un mal. Segundo, miedo insuperable que no le deja ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. ¿A qué pensamos hacer referencia a esta parte? No es lo mismo decir el ganadero prestante que tiene dinero, que puede ser objeto directo de un secuestro, al campesino que sabe que, independientemente de la situación de orden público, debido a su situación económica, no sería un blanco directo por un posible acto delictivo de los secuestradores. Continúo. Tercero, el miedo ha de ser el resultante de una situación capaz de originar en el ánimo de la persona una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. Cuarto, el miedo debe ser conducto de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados. Tal estado emocional es una consecuencia subjetiva, de ahí que el riesgo de daño pueda ser real o imaginario, y no requiere coacción e intimidación de otra persona porque surge en el ánimo de la gente. Finalmente, se podría colegir que, aunque la gente cometió un hecho punible y este no deja de ser reprochable ante la comunidad en general, se debe tener en cuenta si actuó o no con la premisa del dolo o la culpabilidad, o si estaba cobijado por el eximente jurídico de ausencia de responsabilidad penal por los argumentos aquí citados. Pues obviamente, doctor, no existiría dosificación punitiva, pues toda vez de que acogeríamos lo normado en la regla que se comentó anteriormente, y pues a pesar de lo que usted ya nos dijo, pues de que esa no era la respuesta, consideramos de que es una buena argumentación para que el juez pueda valorar los hechos, las pruebas presentadas y seguro acogerá nuestros argumentos. Muchas gracias, doctor. Listo, Héctor. ¿Qué nos dice Giovanna? Giovanna se encuentra en clase. Giovanna Mora Duarte.
No te escuchamos, Giovanna, no te escuchamos. Arregla tu problema de conexión, por favor. Se escucha muy mal. ¿Me escucha? Muy mal, Giovanna. Victoria. Bueno, yo miro acá. Sería bueno que te desconectaras y te volvieras a conectar y levantaras la mano a ver si se arregla la conexión. ¿Listo, Giovanna? Listo, sí, señor. Vale. ¿Qué nos dice Julián Camilo? Muy buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Cuénteme. Julia, apagaste el micrófono. Ahí, ¿ya? Qué pena con ustedes. Ok, bueno. Buenos días, doctor, nuevamente. Buenos días, compañeros. Para nosotros la solución de este caso, yo presenté el parcial con el doctor Carlos Munar. Por circunstancias de tiempo y modo lugar, es la ausencia de responsabilidad del artículo 32, numeral 9 del Código Penal, tal cual lo dijeron algunos compañeros, donde se dice que se obra impulsado por un miedo insuperable, analizando la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad, ya que el sujeto activo de esta conducta punible incurre inicialmente en ambos cuando empezamos a analizar el caso, pero ya analizándolo en repetidas ocasiones, en esta situación se generó mucho miedo, perpetuando el delito de manera insuperable e inesperada, y así pues evitando un advenimiento del mal. Observando la jurisprudencia, las diferencias acerca de un caso similar con un militar que estaba vestido de civil, estaba enviado en esa zona para descansar, y frente a un posible guerrillero que se le apareció en el camino, en este caso la víctima no estaba armada, solo que se atravesó en la carretera, la corte decidió no casar por este hecho, por el hecho de no estar armado, y que por el contrario, en este caso en particular, las víctimas sí se encontraban armadas y de manera adicional en un lugar donde se encontraba dicha presencia de la organización criminal dedicada al secuestro de personas prestantes económicamente, como lo es el sujeto activo del delito Nacho Vidal. Por ende, decidimos que no habrá lugar a responsabilidad penal, haciendo la respectiva diferenciación entre miedo, insuperable, eximente, inexigibilidad. Miramos todos estos términos, miramos acerca de la legítima defensa, miramos acerca del estado de necesidad, el trastorno mental transitorio, el temor intenso, insuperable coacción ajena, en donde pues entendimos más a profundidad las características de miedo insuperable y donde la casuística pues es una herramienta vital. Como nos ha dicho el doctor en las clases, hay que mirar mucho la doctrina, hay que mirar mucho la jurisprudencia, basados en la práctica, trayendo opciones en la sanción penal y en este caso en concreto pues la absolución ante este eximente de responsabilidad. Para nosotros los argumentos jurídicos pues nos hemos basado en la jurisprudencia, en la doctrina, como ya lo dije anteriormente, partiendo desde el Código Penal, ya que es donde más se ha discutido el tema del miedo insuperable, que no ha sido tan claro para la normatividad por falta de ciertos conceptos y que nos permiten diferenciar la culpa de la responsabilidad. En esa jurisprudencia encontramos el concepto de miedo insuperable como aquel que aún afectando psíquicamente a lo que al que lo sufre, no excluye la voluntariedad de la acción, pero sí lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle una responsabilidad penal. El término insuperable ha de entenderse, dice la Corte, como aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros. La insuperabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximente de responsabilidad. Y por otro lado, pues basándonos en los elementos estructurales del miedo insuperable, que dictaminó también la propia Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal, la jurisprudencia los enumeró de la siguiente forma, que es la existencia de un profundo estado emocional en el agente por el temor del advenimiento de un mal, el miedo insuperable que no deja ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. El miedo ha de ser el resultante de una situación capaz de originar en el ánimo de una persona una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluya totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. Y finalmente dice el miedo debe ser producto de estímulos ciegos, graves, inminentes y no justificados. Ya con los conceptos pues más claros, con el compañero Carlos Munar, hemos tomado esta decisión con los respectivos argumentos jurídicos. Muchas gracias.
Perfecto. ¿Qué nos dice Carlos Eduardo Carrillo? Doctor, buenos días. Nosotros trabajamos con la compañera Nayerly Surdiales. También desarrollamos el parcial debido al artículo 32, su numeral 9, que es el miedo insuperable. Algo que de pronto no han tocado los compañeros es que ahí es claro de que el miedo es subjetivo. Entonces, cada persona independientemente actúa de una manera diferente a las demás. Y el señor Nacho Vidal, al ver las personas armadas, entró en miedo y por eso, protegiendo su vida, disparó ante las personas que estaban armadas en la calle. En una sentencia que no he escuchado que la hayan nombrado, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 32585 de mayo del 2010, ella dice que al que lo sufre no lo excluye de la voluntariedad de la acción, pero sí lo priva de la normatividad necesaria para poderle atribuir una responsabilidad penal. Entonces, debido a eso, nosotros también lo sacamos absuelto, no tiene ningún tipo de culpabilidad. Una compañera también había dicho del error involuntario. Entonces, nosotros no lo vimos como error porque lo que usted decía, no se puede, no se enlaza un numeral con el otro. Entonces, pues, y también buscamos lo de la RAE, que habla sobre el miedo insuperable. También buscamos lo del filósofo del derecho, Herbert Lionel Hart, que también habla sobre no toda responsabilidad tiene una sanción y no toda sanción viene de una conducta propia que le haya generado una responsabilidad. Entonces nosotros lo desarrollamos en base al numeral 9 solamente del artículo 32. Gracias, doctor. Listo. Ahora sí, Giovanna. ¿Se escucha bien? Un poquitico mejor, pero cuéntanos. No, no se escucha No, bien. No. escucha, compañera. Se escucha muy entrecortado. Hablé suavemente, pausa. Bueno, ¿qué nos dice mientras nuevamente corrige la conexión, Andrea? ¿Qué nos dice Guadid nuevamente? Ay, doctor, sí, no, aquí leyendo la sentencia CC 177 del 2001, cuyo magistrado ponente es el doctor Fabio Buenos Díaz, él dice que sí, que es un homicidio preterintencional. Conocen los mandatos constitucionales, no se puede de protección a Pero, a ver, espéreme, Guadid. ¿Es un qué? no es genocidio, sino homicidio preterintencional. Eso no existe, el de genocidio preterintencional, eso no existe. No, que no, por eso, es que yo me confundí, yo copié. Claro, pero entonces por eso le estoy diciendo, se confundió, por eso utilizó Sí, yo me confundí, claro, yo me confundí. Claro, Que entonces sí. era eso, era lo que le estoy diciendo, mire, no utilice delitos que no existen. Ah, sí, me confundí. Pues claro que yo me confundí, claro que me di cuenta desde el inicio que estaba confundido, Guadid. Básicamente era porque usted está hablando era de un homicidio preterintencional, más no de un genocidio preterintencional. Sí, correcto, doctor. Claro, pero entonces, ojo, porque a la hora de evaluar, yo le digo, este delito no existe, la respuesta es 0, y usted no me podría decir después, mire, es que me confundí, no. Pues claro. No, claro. No, y ante los jueces no se puede patinar, doctor. Exacto. Usted sabe, usted mejor que yo sabe que no se puede Abrirle patinar. los ojos y decirle, ojo, ese delito no existe. Era eso, básicamente. Listo, mis Listo, doctor. Muchas ¿Qué vamos a hacer? Bueno, este caso no me lo inventé, esto no es de mi autoría, este caso, bueno, es de mi autoría parcial, lo inventé junto con otro abogado para el preparatorio
en la Universidad del Rosario en su Facultad de Jurisprudencia. Y este caso está diseñado para determinar si el alumno conoce una figura. Y esa bueno, si conoce tres figuras básicamente del derecho penal. Para eso está diseñado este ejercicio. ¿Qué figuras son las que se deben entender o que se deben de tener ya preconcebidas o que ya el alumno debe tener claras al momento de enfrentarse ante este caso que para nada es fácil, es un caso excesivamente complejo? Son tres figuras. La primera, la teoría del error. Ojo, la teoría del error, pero la teoría del error viene dividida en dos grandes temas. No hablemos de error vencible e invencible, no, eso es un análisis posterior. Básicamente, cuando una persona está incurso en un error, el error solo puede ser de dos formas, o error de tipo o error de prohibición. Una vez yo he determinado si la persona está incurso en un error de tipo o en un error de prohibición, sí determinaré si el error es vencible o invencible. Pero yo no puedo hablar que la persona obró en error invencible. No, eso está falso, eso no existe. No, o el error de tipo o el error de prohibición. Y ese error de tipo sí puede ser vencible o invencible, y el error de prohibición puede ser vencible o invencible. Pero solo existen esas dos clases de error, el error de tipo y el error de prohibición. Y esos dos pues se determinarán si son vencibles o invencibles. Esos son los dos primeros temas que el alumno debe tener claros al enfrentar este caso. El segundo es la legítima defensa putativa. Ojo, la legítima defensa putativa. ¿Por qué, mis doctores? Porque este es el típico caso de la legítima defensa putativa, en donde la persona cree, allá en su mente, él se imagina que va a ser objeto de un ataque. Nótese que esta persona creyó que iba a ser objeto de un ataque. ¿Lo cree? Pues básicamente lo cree porque en esa región existía una organización criminal dedicada al secuestro y al secuestro de personas prestantes. Y esta persona es un prestante, esta es una persona prestante. Entonces, él dice, acá me van a secuestrar. Lo primero que hace es pensar, aquí me van a secuestrar. De hecho, el pensar que lo van a secuestrar es lo que lo lleva a reaccionar. ¿Por qué? Porque ve personas armadas con armas de fuego, o sea, tienen esas armas de fuego. Y las ve, dice el examen que las ve en una actitud sospechosa. La cáscara estaba en que yo coloqué situación que le generó mucho miedo. El hecho de tener mucho miedo no se puede determinar como el miedo insuperable. No todo miedo es miedo insuperable. No todo miedo es miedo insuperable. Pero bueno, de todas maneras, no está mal, no es lo correcto, pero no está mal que utilicen el miedo insuperable. Porque de todas maneras es un argumento soportado en la ley. Y eso está bien. Que el juez diga que sí o que no, pues ya eso será otro asunto, pero básicamente aquí el juez va a decir que no. Pero está bien utilizar argumentos legales, de todas maneras está bien utilizado. Pero básicamente está el típico caso de la legítima defensa putativa. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve con base en la segunda parte del artículo 32 numeral décimo, no en la primera, porque la primera parte del numeral décimo nos habla del error de tipo. Y la segunda es lo que se conoce como el error de tipo indirecto. El error de tipo indirecto, que es la segunda parte del numeral décimo del artículo 32, que se resuelve con ponerle una pena siempre y cuando esos delitos admitan la modalidad culposa acorde con el Código Penal. Básicamente esa es la solución. La respuesta, cuando nosotros resolvimos este caso en la Universidad del Rosario, pues básicamente hicimos un análisis con base en la doctrina, y lo que determinaron fue una falta de técnica jurídica por parte del legislador al incluir esto en el numeral décimo y no en el numeral 11, pero bueno. Básicamente, mis doctores, lo que yo busco al colocar esta clase de ejercicios, que sabía de hecho que les iba a costar algo de trabajo, es eso, es fomentar en ustedes esa capacidad de análisis. Ustedes también, mis doctores,
esa capacidad de resolver casos. Pues, con base en la postura jurídica que tengan. Por eso les decía que no está errado el utilizar el miedo insuperable, porque eventualmente se puede llegar a utilizar, claro que sí, y está soportado en la ley, allá en el numeral 9 del artículo 32 del Código Penal. No es una postura exótica. Que tenga poca probabilidad, sí, pero no es una postura loca. Está bien utilizada esta postura. A la hora, bueno, hoy es nuestra última clase. Antes de eso, de continuar, quiero escuchar a Carlos Eduardo. Cuénteme. Doctor, qué pena. Usted hace mención a legítima defensa. No, a la legítima defensa putativa. Yo no estoy hablando de la legítima defensa, Exacto. estoy hablando de la legítima defensa putativa, que es otra completamente distinta. Ah, sí, señor, entonces me equivoqué yo porque pues se había leído de que la legítima defensa tiene que ir acorde a la agresividad que uno recibe como No, tal. a la agresividad no, a la agresión, pero aquí estoy hablando de legítima defensa putativa, que es otro tema completamente distinto. De hecho, la legítima defensa no está consagrada ni en el numeral 6 ni en el numeral 7, sino en el numeral 10. No, es otro tema completamente aparte de la legítima defensa común y corriente. Ok, sí, señor, qué pena. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice don Héctor? Doctor, pues nosotros miramos esa parte de la defensa putativa, pero no la incluimos por lo narrado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 38635, donde la Corte explica de una manera sucinta a qué se refiere a la defensa subjetiva putativa. Dice: ahora, en la defensa subjetiva, también llamada putativa o supuesta del numeral 10, el autor supone falsamente que se encuentra en una situación de legítima defensa, yerra acerca de circunstancias de la agresión, de su injusticia, de su inminencia o actualidad. Y si bien imagina que se encuentra ante una situación que validará su acción, cree que lo están atacando o lo van a atacar. Esa suposición no puede ser fantasiosa y alejada totalmente del objetivo, sino que ha de ser razonable frente a las circunstancias o según las actitudes del supuesto agresor. En este ámbito, cuando la gente reacciona por la creencia errada de que obra conforme a una causal de justificación, queda intacta la ilicitud del comportamiento hecho, resolviéndose de plano la culpabilidad. En esta última parte, que no incluimos la defensa putativa, toda vez de que según los hechos, a pesar de que se estaría validando esta argumentación de qué pasaba, de qué estaba sucediendo, de la actitud de las personas, pues en ningún momento se habla de que la persona obró, como bien se dijo, creyendo que es una causal. Por miedo. Y no es lo mismo obrar por miedo a creer que yo estoy actuando sustentándome en una causal de responsabilidad. Por eso fue que no la notamos, porque en los hechos pues, del caso como tal, esa palabra clave miedo para nosotros fue muy importante, porque no es lo mismo decir pues que yo actúo pensando de que si alguien entra a mi casa y lo veo robando, entonces yo cojo, le disparo y lo mato, porque yo considero de que si alguien entra a mi casa a ultrajar o me va a robar, a atentar contra mi vida. No es lo mismo. Y no es lo mismo pensar de que llegue alguien a mi casa, que yo lo vea con un arma de fuego, sea de fogueo, como se llame, y trate de accionarla o haga algo que me genere ese miedo. Por eso fue que no incluimos esta parte, porque efectivamente está en la sentencia. Entonces, para nosotros fue muy clave la palabra miedo, más no el supuesto o causal de responsabilidad por esa defensa putativa, doctor. La palabra miedo, Héctor, que yo coloqué ahí, era un distractor. Básicamente era el distractor. Y de aquí en adelante, ustedes se van a enfrentar entre 1000 distractores, doctores. Ya sea en los exámenes de estado, básicamente, ojo con eso. Porque si ustedes creen que el examen está resuelto con base en palabras,
en las palabras de las preguntas, no van a pasar el examen que los acredite como abogados. Son distractores. Y siempre en las preguntas, sobre todo en los exámenes de Estado, van a jugar es con distractores. De hecho, se van a enfrentar ante una pregunta con dos respuestas excesivamente parecidas y una de ellas será la única respuesta. Y básicamente cuando yo lo coloqué ahí la palabra miedo, porque pues de hecho sí está plasmada la palabra miedo, porque ahí dice, y de hecho pongo que le generó mucho miedo. Así puse, le generó mucho miedo. ¿Y por qué le genera mucho miedo al señor Nacho? Porque él considera que estas personas son parte del grupo. Ahí lo puse también. Él considera que estas personas son miembros del grupo. Ahí lo puse. Él consideró eso. Él pensó eso. Él pensó que era, ¿y de cuál grupo? Pues de ese grupo que venía extorsionando a las personas ricas. Entonces él se creyó eso. Miren que había, o sea, estaba el distractor que era el mucho miedo, pero estaba la explicación que él considera, y cuando él considera es porque así lo imagina. Él se imagina que esas partes que ve con las armas, que a esas personas que ve con las armas de fuego en actitud sospechosa eran parte del grupo. Así lo dice el examen. Dice, él consideró que esas personas eran parte del grupo. Ahí estaba más o menos la solución. Don Janet, cuéntanos. Hola, profe. Nosotros dentro del parcial, yo sí noté que el miedo era la cascarita del parcial. De hecho, incluso al mirar pues el artículo, después ahí nos habla, en el mismo código penal que yo tengo, habla de las sentencias, del miedo insuperable, pero nosotros por eso no lo desarrollamos por ese lado. Obviamente lo desarrollamos por el lado de que era la legítima defensa subjetiva o putativa. Pero también dentro de toda la doctrina que nosotros revisamos, se dice que en un principio le llamaron legítima defensa subjetiva o putativa, pero que más adelante le fue homologada la denominación de legítima, porque decía que, como se puede apreciar, lo putativo y lo justificado se excluyen. En otras palabras, mientras en lo putativo lo que hay es un falso supuesto, las justificantes bajo ninguna circunstancia pueden ser obra de una suposición, ya que esto es predominantemente objetivo. Por eso le pusieron defensa subjetiva o putativa. Y es lo mismo que habla en su sentencia la Corte, que la llama defensa putativa. Entonces, nosotros por eso le especificamos en el parcial, toda doctrina ha dicho sobre la antiguamente la llamaban legítima defensa putativa o subjetiva, pero que le quitaron la palabra porque una cosa excluía a la otra. Por eso nosotros nos fuimos por la defensa, pues es la que la Corte incluso, por eso miramos en sentencias, miramos doctrina, miramos todo, y básicamente era que esta institución hay que, para que se dé, se debe justificar en la circunstancia del hecho. Entonces, obviamente no es que él reaccionó porque sí, no, la justificación del hecho es que básicamente él siempre creyó que esas personas efectivamente eran del grupo armado, porque no es normal que usted se encuentre a 6 personas armadas en una vía y sabiendo que ya existía o sea, el peligro inminente del que él era un blanco o un objetivo. Entonces, ahí es donde se constituye básicamente la defensa putativa. Entonces, nosotros sí lo resolvimos todo o sea, con justificación, todo lo de la doctrina, todo. Y eventualmente también en el caso, cuando nos pusiste que las 2 soluciones del caso, por eso en el segundo yo le puse, en este caso sería, o sea, no sería responsable, pero de no probarse él le subsistiría responsabilidad, pero culposa. Entonces, pues en este caso, incluso yo lo puse, en este caso sería responsable penalmente por los delitos de homicidio culposo, cuya pena oscila entre 32 meses, 108 meses máximo, y lesiones culposas, en cuyo caso no pena exactamente en razón a no tener los datos suministrados en los hechos para saber el tipo de lesión infringida a los 2 heridos. Entonces, pues, o sea, por eso no dosificamos la pena, pero ahí estaban las 2 respuestas. O sea,
de no demostrarse A ver, que Janet, o sea, lo que el me error estás haya dando es sido como una explicación. Yo sé que lo resolviste adecuadamente, Janet, yo lo sé. O sea, no tienes por qué argumentarme, yo lo sé, pues yo lo leí. Ok, profe. Gracias. Bueno, sí, yo lo sé. O sea, yo no o sea, la verdad es que yo no quiero es que entremos en alegatos, pues alegatos de conclusión. Yo no estoy diciendo alegatos de índole popular, sino de índole jurídico, sino que básicamente la respuesta de este caso, así como lo dice Janet, esa era la respuesta. La respuesta era la defensa putativa o la legítima defensa putativa, como quieran llamarle, que está consagrada en la segunda parte del numeral 10º del artículo 32. Claro que sí, doctores, claro que sí, pero miren, doctores, que lo que yo no busco, o sea, la verdad es que para mí no hay 5 ni hay ceros, ¿no? Eso de que hay 0 porque no hay una nota menor que 0, es porque así es mi metodología de estudio, pero no quiere decir que Janet tiene 5 y los demás tienen 0. No, eso no, el objetivo no es ese, mis doctores, porque una nota, un número, no determina la capacidad jurídica de un abogado, para nada. Yo no podría decirle a un cliente que soy el mejor abogado porque saqué 5 en todas las materias, o que soy el peor porque saqué 0 en todas las materias. Simple y llanamente necesito tener esa capacidad de análisis para emplear todas esas herramientas que hemos adquirido en nuestro pregrado a un caso específico. Por eso básicamente mi metodología gira en torno al análisis de casos siempre. Bueno, ustedes están ansiosos y tienen un miedo insuperable con relación a la nota, mis doctores. Miren, es la primera vez que ustedes tienen la oportunidad de ver clase conmigo y que yo tengo la oportunidad de indicarles alguna clase de conocimientos. Me gusta el de les decía que está bien utilizado insuperable. También no está. ¿Por qué? Porque es una figura legal. Es una figura legal y está bien utilizada. Claro que sí. Por ahí me citaban alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que habla sobre el miedo insuperable. Básicamente, por allá es una sentencia del año 2015. La 38635, más exactamente, que la sentencia del miedo insuperable. Pero cuando hablamos del miedo insuperable, tenemos en cuenta que no se puede presentar algo cerca o una circunstancia cercana a las exigencias del miedo insuperable, sino que se tiene que presentar perfectamente. Y por allá decía esa sentencia, nos decía el doctor Eugenio, que para que se presente, entre otros requisitos, para que se presente el miedo insuperable, no tiene que dejar ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. Ninguna posibilidad. Ojo, cuando hablo de ninguna posibilidad, se tiene que demostrar que no existía ninguna posibilidad. De resto, los demás requisitos sí se presentaban, claro que sí, pero esta persona tenía la posibilidad, ojo, la posibilidad de determinar si efectivamente iba a existir una agresión o no. Tenía esa posibilidad, así fuera mínima, pero tenía esa posibilidad. Y esa sentencia habla precisamente que no debe existir ninguna o que no deja ninguna posibilidad de actuar de una forma distinta. Ojo, ninguna posibilidad de actuar de forma distinta. Y aquí sí se podía actuar de una forma distinta. Eso nos desvirtuaba el miedo insuperable. Aunque, le repito, el hacer uso del miedo insuperable no está mal hecho, porque están haciendo uso, mis doctores, de una figura consagrada en el Código Penal. Y una figura que eventualmente, podría presentarse, no en este caso, pero sí, o sea, se acercaba mucho. Ese era el distractor, como les decía. Pero me gusta que haya despertado en ustedes, doctores, esa capacidad de análisis, esa capacidad de investigar. Mire que se tomaron el trabajo de leer la jurisprudencia, de pronto ampliaron el espectro o ampliaron el panorama que tenían con respecto al miedo insuperable y
entraron en terrenos de la legítima defensa putativa, o como lo dice Janet, que ya no le llaman legítima porque de hecho no es legítima, de esta legítima defensa putativa, y el hecho que sea putativa quiere decir que no es una legítima defensa. Es bueno analizarlo de esta forma. Desde repetida que pues la solución es condenar a Nacho Vidal por la comisión de homicidio concursamente y de lesiones personales culposas, de homicidio culposo, lógicamente, homicidio culposo concursado homogéneamente, y de lesiones personales culposas concursadas homogéneamente, pero entre los dos existe un concurso heterogéneo, con el aumento de hasta otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética. Pues básicamente, por eso les coloqué tanto tiempo para la resolución del examen, porque era un examen que básicamente se demoraba más de un día, porque el caso, primero que todo, era muy complejo, y segundo, la dosificación era compleja, porque tocaba, pues básicamente, dosificar dos delitos, unos homicidios culposos concursados homogéneamente y unas lesiones personales culposas concursadas homogéneamente. Entonces, el trabajo era más fuerte. Giovanna, ¿ya te pudiste conectar adecuadamente? Doctor, no sé si ahí me escuche. Sí, perfectamente. Doctor, nosotros estábamos enfocadas pues medianamente bien con el caso. Hicimos un análisis de verdad muy exhaustivo con mi compañera Marta Fiaga. Sí, el miedo era un distractor y en primera instancia digamos que lo tomamos, pero empezamos a analizar, nos centramos en la sentencia que da como los parámetros para establecerlo, porque dentro de los delitos que se cometen o dentro del homicidio, para decir en el caso en concreto, pues el miedo sí existió, pero hubo algo que nos marcó a nosotras de que pues todo mundo sentimos miedo. Y no por el hecho de sentir miedo tenemos derecho de llegar a quitarle la vida a alguien. Él tuvo la posibilidad de haber verificado de eso. Nuestra respuesta es homicidio culposo con un error de tipo vencible. De pronto no adherimos la legítima defensa putativa, pero sí le agradecemos, doctor, de antemano la enseñanza suya. Ha sido un experimento muy, muy fructífero para nosotras dos. Trabajamos mucho durante los 2 días y le agradezco muchísimo, muchísimo lo que nos ha enseñado porque nos hizo navegar, con este caso nos hizo navegar del principio al fin en su materia, doctor. Listo, mis doctores. Entonces, gracias, Giovanna. Entonces, miren, doctores, que eso es lo que busco. Inicialmente, tratar de que haya una corresponsabilidad, una reciprocidad. Pero para que exista reciprocidad entre alumno y profesor, el alumno tiene que poner de sí. No esperen, doctores, que lleguen profesores que les enseñen todo y que existen profesores que todo lo saben y que existen alumnos que todo lo ignoran. No, eso no existe, o esa metodología de enseñanza pues tiende a ser como revaluada. Ahorita lo que existe es una corresponsabilidad, y esa corresponsabilidad es la que yo busco con el método de enseñanza con casos. Entonces, doctores, para zanjar o para superar la duda que les genera a ustedes la nota para el curso es exactamente la misma, doctores. Es una nota de 4, 5 en definitiva, absolutamente para todos. Esa es su nota definitiva. Segundo, aparte de una nota que nada dice, así sea alta o baja, nada dice de las capacidades del abogado, porque será la vida y será su ejercicio profesional quien verdaderamente evalúe a este profesional del derecho. Aparte de eso, pues me alegra haberlos tenido como alumnos. Espero que ya sea en la academia o en nuestro ejercicio profesional nos volvamos a ver. Estoy, pues, en la medida en que les pueda ayudar con algo, con mucho gusto.
Y no más, mis doctores. Muchas gracias. Esa es su nota definitiva. Yo en el transcurso de la semana ya subo las notas. ¿Cuál es la lista? La lista es de las personas que me hayan presentado examen. Esa es la lista con la cual yo me baso, mis doctores. No es más, mis doctores, desearles un feliz resto de día, que estudien mucho derecho, ya sea el derecho penal u otra rama, la que más les guste. Y espero haberles sido de alguna ayuda en esta materia, mis doctores. Bueno. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Muchas gracias, profe. Walid, ¿alguna acotación? Sí, doctor, me queda un poquito la duda de lo del genocidio, doctor. Cuando se matan varias personas de un grupo, no, ahí no cabe el genocidio, doctor. Walid, se estructuraría el delito de genocidio no por el hecho de matar varias personas, no, sino con el objetivo. Nótese que cuando nosotros estudiamos el artículo 101 del Código Penal, lo que indicamos era cuál era el objetivo de la gente, cuál era el propósito de la gente. El propósito de la gente básicamente es destruir completamente o parcialmente un grupo nacional, étnico, religioso, político, de los grupos que están consagrados en el 101. Entonces, si yo tomara mi metralleta y llegara al salón de clases en la eventualidad que estuviéramos ya en presencialidad, tuviese mi metralleta y matara a 35 estudiantes, no estaríamos en un genocidio. ¿Por qué? Mi objetivo no era destruir completamente un grupo nacional, étnico, religioso, político, de los que están consagrados allá en el 101. Estaríamos lógicamente ante un homicidio o un eventualmente homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo. Pero de hecho puede también estructurarse el delito de genocidio con solo una muerte, siempre y cuando se pruebe que el objeto, la voluntad o lo que buscaba el agente era acabar con ese grupo de los grupos consagrados en ese artículo 101, Wadi. Listo, doctor, muchas gracias. De todas maneras, ahí sería el homicidio culposo, así como usted lo dijo, y lesiones personales en otras dos personas, ¿verdad? Claro, entonces por eso decía que homicidio culposo concursado homogéneamente, porque hubo varios homicidios culposos y varias lesiones personales culposas. Por eso digo que junto con los homicidios culposos se presentan unas lesiones personales culposas concursadas homogéneamente. Listo, doctor, muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, mis doctores, espero que pasen un feliz resto de día y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a usted, doctor. Muy amable. usted, Buen doctor. día. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. Muchos éxitos. Gracias, profesor.